Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy, en este programa de Punto de Encuentro, vamos a platicar con Rivka Pérez, quien es psicóloga organizacional, empresaria, joven empresaria, y que obviamente también participa dentro de los temas de las identidades disidentes. Yo quisiera, para empezar, darte la bienvenida y agradecerte mucho que me permitas el día de hoy conocerte, platicar contigo sobre este tema de las identidades disidentes. ¿De qué se trata esto? O sea, realmente, ¿qué es lo que representa las identidades disidentes en la sociedad de Cuernavaca? Sí, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues, ¿qué son las identidades disidentes, no? Porque quizás no todo el mundo está familiarizado como con el término. Pues las identidades disidentes son las identidades que no están dentro de la norma, que no es lo que conocemos el día a día, ¿no? O sea, cualquier persona que no se identifica como con lo que generalmente debería de, ¿no? Ese es como un general de lo que es una identidad disidente. Específicamente, el término se usa para las personas de la comunidad LGBTQ+. Entonces, son personas que tienen identidades de género, expresión de género o orientación sexual distinta a la norma o a lo general. Ok. Oye, pero por ejemplo, tú hablas de la comunidad LGTBQ+. Sí. Pero ¿qué representa este término realmente? ¿Incluye a todos los géneros de los que me estás hablando? Pues sí, la comunidad LGBTQ+, pues sus siglas son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales, y bueno, el más está justamente para englobar todos los que se quieran todo incluir. aquello que se quiera incluir, exactamente. Okay. Incluidos también aliados, ¿no? O personas que quizás todavía no descubren o no se atreven a explorar un poco más esa parte. O a definir realmente si son o no son. Ajá, exactamente. Ok. Oye, platícame del término queer. A mí me llama la atención ese término. O sea, ¿qué significa? Bueno, la palabra es una palabra de habla inglesa, es una palabra que está en inglés. Hace muchos años esta palabra se usaba como una palabra ofensiva. En Estados Unidos es donde nace la palabra. Y así como aquí en México, pues hay ciertas palabras para denominar a las personas gays, bisexuales o de la comunidad, pues allá se usaba esta como un término ofensivo. Alrededor de los años 80s, 90s, empieza la comunidad a reclamar esta palabra y a decir, ¿sabes qué? Pues sí soy y qué tiene, ¿no? Entonces se apropian de la palabra y hoy en día la palabra quiere decir que eres parte de la comunidad, que justamente eres una de las identidades disidentes y engloba muchas cosas, engloba la expresión de género, la sexualidad, la identidad de género, relaciones, ¿no? Polígamas, monógamas, abiertas. Entonces es una palabra que cada quien la resignifica de la manera que mejor le convenga, dentro del contexto de que, pues, no es lo heterosexual, cisgénero, normal, ¿no? Okay. O sea, normativo. Oye, y bueno, obviamente esta circunstancia ha venido generándose en Cuernavaca en forma diferente. Ya hay una gran apertura por parte de las autoridades y del gobierno ante esta comunidad. Sin embargo, bueno, me comentabas hace un rato que platicamos que todavía hay mucha discriminación en este asunto. Así es. Apenas en 2016, digo apenas porque realmente pues es poco tiempo, fue que se dio el sí al matrimonio igualitario en Morelos y en Cuernavaca. Pues es un gran avance de alguna manera, pero la discriminación hacia la comunidad es un tema recurrente, es un tema que sigue existiendo, ¿no?
eso te podría hablar como de mi experiencia. Yo al día de hoy, a pesar de que me siento segura con quien yo soy, hay lugares o ciertos contextos en el que no me atrevo a tomar la mano de mi pareja porque me da miedo que me griten, me empujen, me digan algo, ¿no? O que llegue a otras instancias como mucho más fuertes, ¿no? Entonces, es un miedo que se sigue viviendo porque sigue existiendo, ¿no? Y si tú te metes, por ejemplo, a Twitter y buscas discriminación a la comunidad en Morelos, en Cuernavaca, pues en lo que va del año puedes encontrar cuando menos 20 casos, que son de los que yo sé, seguramente hay más. Bueno, la verdad es que es bastante sorpresivo para algunas personas ver en algunos lugares a dos personas del mismo género besándose o abrazándose, cuando esto pues normalmente no se daba abiertamente en la sociedad. Entonces esto hace que las cosas generen un ambiente tenso entre el pasado y el presente, ¿no? Lo platicábamos también. Pero tú me hablabas de personas intersexuales. ¿Eso qué es? Yo, por ejemplo, a las personas de mi edad, pues se les hace difícil entender todavía estos términos, estas circunstancias, estos acontecimientos, digamos, al cual en nuestra época no estamos acostumbrados. Por eso yo te agradezco mucho que me permites el día de hoy platicar contigo y igual con esta plática vamos a empezar a darles a las personas la información necesaria para que empiecen a entender qué está pasando. Sí, bueno, pues para hablar de las personas intersexuales tenemos que entrar entonces en el contexto de ahora sí que las identidades de género, ¿no? Las identidades de género pues van no del sexo biológico, sino del género que se asigna al nacer. Dentro de esta parte pues existen las personas intersexuales, las personas no binarias, las personas transgénero, y estas identidades pues van justamente de que nacieron y se les asignó el género, digamos en este caso el género masculino. Pero quizás específicamente en las personas intersexuales, que es lo que me preguntas, quizás a nivel genético y hormonal traen un balance distinto al que conocemos generalmente en el cuerpo de un hombre, y entonces es una persona intersexual porque cuenta con características de ambos sexos. En ocasiones carecen de estas hormonas, entonces casi que son ninguno, o sea, a nivel hormonal, no a nivel de identidad, porque eso es una cosa distinta. Y en ocasiones hasta el cuerpo físico muestra, ¿no? Partes del cuerpo de ambos, o la falta de genitales o de ciertas características de uno u otro género. Ok. Oye, y explícame esto de las personas no binarias. Bueno, las personas no binarias, pues como se le conoce a lo binario, es ceros y unos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es tomar esta palabra de blanco, negro, ceros y unos. No binario, pues quiere decir no es uno ni es otro. Y las personas no binarias a veces se identifican como mujer y hombre, a veces como ninguno, a veces como los dos al mismo tiempo. Según el estado de ánimo que tengan. Depende del día también, depende de la persona. Ahora sí que es una identidad de decir, pues quizás no me siento cómodo como hombre, no me siento cómoda como mujer, tal vez soy los dos. Entonces es una manera de expresarse, de sentir que no encaja con lo que estamos acostumbrados a decir un hombre o una mujer, ¿no? Entonces estas son las personas no binarias. Okay. Fíjate que el día de ayer estaba leyendo que el Ayuntamiento de Cuernavaca convocó a la comunidad LGTBQ+ a participar en cabildos, en un cabildo de género. Entonces, no sé si tú estés enterada de esta convocatoria. Sí, escuché un poco al respecto. ¿Sí? ¿Qué opinas no leí de que todo, pero sí. O sea, aquí el asunto es que, sin duda, las autoridades
y el gobierno ha ido generando las condiciones para generar igualdad en los géneros y en la vida cotidiana. Sin embargo, a veces pienso que se ha quedado corto para algunos y para otros ha ido demasiado lejos. Obviamente en la sociedad pues, siempre existe personas más conservadoras, unas menos radicales. Sin embargo, bueno, ¿tú cómo ves la participación del gobierno frente a esta comunidad? Bueno, en ese aspecto creo que Morelos tiene un comité de diversidad sexual que ha presionado para que el gobierno, pues, cumpla su parte con la comunidad, ¿no? Como parte de la comunidad, pues yo creo que falta mucho, ¿no? Nos faltan muchísimas cosas todavía para poder encontrarnos en igualdad, sobre todo porque hay legislaciones, pero no, yo creo que no sirve de nada tener muchas legislaciones y leyes y estas cosas si no se llevan a cabo y no se respetan, ¿no? Dicho eso, creo que es bastante bueno que estén dando estos espacios de apertura para la escucha. Creo que debería de haber más, para que la gente también, justamente estas personas con diferentes educaciones, con diferentes contextos, edades, ¿no? Que apenas están empezando a entender o que de pronto apenas se están enterando, ¿no? De tanta diversidad que existe, pues que se acostumbren y que quizás lo puedan ir entendiendo un poco más gracias a la información que empieza a llegar, ¿no? Oye, ¿y no crees que a veces pareciera que son posiciones más demagógicas para darle como un mejoralito a una situación que ahí está y pues vamos a sobrellevarlos, vamos a promover esto y esto, pero no hay una solución de fondo? Tú decías, al final de cuentas, lo que buscan ustedes es la igualdad. Sí. ¿No? Y aquí el término igualdad, pues habría que ver desde qué perspectiva lo estás viendo, porque igualdad jurídica, igualdad de acuerdo a la Constitución, pues todos la tenemos, ¿no? Aparentemente o supuestamente. Sí, claro. Pues a lo que me refiero es una igualdad social, ¿no? Que es bien importante el saber que, pues, sí existe, como mencionas, una igualdad jurídica, pero a veces por estos mismos prejuicios o por esta misma ignorancia sobre el tema, ¿no? O comprensión del tema, tolerancia, aceptación, no se llevan a cabo, ¿no? La misma autoridad muchas veces comete errores y pues somos humanos, todos erramos, pero no se aprende de ellos. Entonces, pues quizás es ejercer y llevar a cabo un poquito más este ejercicio de, pues, como de respetar la ley y respetar al otro, ¿no? Tan sencillo sí, como... pero a veces, a ver, aquí pareciera, y por lo que comentas, de repente yo he visto que hacen marchas, que hacen reuniones, pero a veces esas marchas se convierten en actos de reclamo y a veces pareciera de agresión también a la sociedad que no comparte el punto de vista o la actividad o el género que ustedes tienen. Aquí la situación sería, hablabas de cultura, ¿cómo le hacemos o qué propondrías para que toda esta visión, que al final de cuentas todos estos sentimientos que tienen las personas puedan convivir mejor con la sociedad? ¿Qué hace falta? Información, cultura. ¿Qué haríamos? Bueno, culturalmente yo creo que lo que hace falta es un poco más de visibilización, ¿no? Se están abriendo espacios. A mí me parece que Cuernavaca específicamente ha empezado a abrir ciertos espacios. Somos una ciudad pequeña comparado con las grandes ciudades, ¿no? Pero al final de cuentas somos una ciudad en vías de desarrollo y empieza a haber estos espacios, pero algo importante es no estigmatizarlos, ¿no? Creo que la manera de acercar a esta brecha, de reducir más bien esta brecha,
sería eso, educación, que la gente empiece a entender, ¿no? O sea, es muy difícil entender algo que no conoces. Entonces, si yo que no conozco algo, lo empiezo a estudiar, leo al respecto, pregunto, ¿no? Porque eso es algo bien importante. Las personas de la comunidad no tememos a responder preguntas incómodas sobre el tema de la comunidad. Entonces, pregunten, ¿no? O sea, acérquense y quizás dense una oportunidad de conocer más allá de solo el prejuicio que hay, ¿no? Creo que esa sería la manera más sencilla de hacerlo. La educación, el dejar de tener esta ignorancia acerca del tema, dejar de lado un poco el miedo acerca de qué pasaría si mi hijo, si mi hermano, si mi papá, o mi mamá, mi hija, mi hermana, ¿no? Salen del closet, ¿qué va a hacer de esta persona? Pues pregúntale, ¿no? Acércate, edúcate un poco al respecto. Fíjate que a mí me llama mucho la atención esto, porque al final de cuentas es algo que siempre ha existido, ¿no? Y ahí ha estado, de una u otra manera. Y las familias a veces lo llevan como algo negativo. Sin embargo, bueno, pues todas las personas, como tú lo dices, tienen su gusto, su preferencia, sus quereres. Y bueno, ahí debemos ser muy respetuosos. Aquí el problema es cómo lo ha abordado la sociedad. Y nosotros, obviamente, venimos de algunas raíces, pues finalmente los mexicanos somos mexicas, ¿no? Sí. Y dependiendo la región del país que pertenezca, pues tienes orígenes de étnicos diferentes. Sin embargo, si te pones a leer un poquito, pues en aquella época era algo muy común entre los indígenas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces a veces no había ni siquiera diferenciación de nada, ¿no? Y formaba parte de lo cotidiano. Es algo cotidiano, sí, pero que siempre había estado relegado por la sociedad, por lo que tú quieras. Hoy es cómo revertimos, obviamente con información, con pláticas, con acercamientos, todo esto. Han ido logrando mucho, sin embargo, quizás no a la velocidad que se requeriría. Y a mí me llama la atención que tú le reconoces al gobierno de Cuernavaca o al gobierno algunas acciones de apertura. Entonces, por eso es importante lo que platicamos ahorita de que el municipio de Cuernavaca genere un espacio de expresión, quizás no sea lo suficientemente grande o sí lo sea, de esta comunidad. Claro, al final de cuentas creo que pues de no tener espacios a tener pocos, pues ya es una ganancia, ¿no? Entonces, yo creo que algo que es lema de la comunidad en general es esto, es tomar lo que viene, tomarlo bien y aprovecharlo, ¿no? Porque justamente si apenas se nos están abriendo las puertas para este tipo de cosas, pues qué mejor que aprovecharlo al máximo para que igual y en otra ocasión haya más aforo, haya un poco más de apertura, quizás diferentes identidades que en este momento se encuentran en peligro, ¿no? Que en este momento de la comunidad el sesgo más discriminado en este momento son las personas trans. Entonces, quizás abrir estos espacios que si ahora se abren para identidades de género o sexualidades, más adelante se abran como para estas secciones que dentro de la misma comunidad son más vulneradas, ¿no? Ok, bueno, estoy viendo que en la política hay espacios generados ya para la comunidad, como en el Congreso, en las alcaldías. Y bueno, ese es un tema que platicaremos en la siguiente etapa, ¿te parece? Sí, Gracias. de acuerdo.